Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra lectura del libro del Levítico. Estamos en nuestra segunda porción que se llama Ordena, y también en nuestra cuarta lectura. Vamos iniciando el capítulo 8. En este capítulo vamos a hablar del vestimento e iniciación de Aarón y sus hijos en el proceso de la inauguración del santuario. Dice, verso 1. Y habló Dios a Moisés diciendo, lleva a Aarón y a sus hijos con él, y a las ropas, y al aceite de la unción, y al novillo de la ofrenda por pecado, y al par de los carneros, y al canasto de las matzot, esto es los panes sin levadura. Todo esto ya lo explicamos con mucha amplitud en nuestra porción de Ordenarás, Éxodo 29, donde le estaba explicando Dios a Moisés todo lo que debía hacer. Ahora vemos que pues ya se va a llevar a cabo. Estamos más o menos unos días, 23 de Adar más o menos. Recuerde que leímos en Éxodo la inauguración del tabernáculo, que fue el 1 de Nisan. Estos son 7 días antes, donde Moisés iba a preparar, precisamente lo que nos está narrando, iba a preparar todas las cosas, las ofrendas, las vestimentas para Aarón y para sus hijos. Dice, también hay que recalcar esto, la escritura no está escrita de una manera cronológica. Recuerde que hay que recalcar esto, es importante, porque terminábamos en Éxodo precisamente con la inauguración, y aquí como que nos regresaría los 7 días previos a la inauguración. Dice el verso 3, y a toda la asamblea congregarás a la entrada de la tienda del encuentro. Y vamos a profundizar en esto. A toda la congregación debía acercarla Moisés a la tienda del encuentro. Ahora, nosotros leíamos en nuestra porción contribución todas las medidas que iba a tener el tabernáculo y también el atrio. El atrio dice que son 100 codos al norte y al sur por 50 codos hacia el este y el oeste. Más o menos unos 45-50 metros de lo largo y unos 22-25 metros de lo ancho. Ahora, si hacemos el cálculo de la medida, el área de un rectángulo base por altura, sería más o menos 1250 metros cuadrados. A esos 1250 metros cuadrados había que restarle la medida del tabernáculo, más o menos unos 200 metros. Hay que restarle la medida de la fuente de bronce, que era donde se lavaban los sacerdotes para oficiar. Habría que restarle también el tamaño del altar, donde se quemaban las ofrendas. Ahora, no nada más era un fuego, sino dice que había una rampa para acceder a él. Estaba este fuego donde se quemaban las ofrendas, este otro fuego donde era el continuo. Entonces hay que restarle todos estos elementos, a tal grado que dice que debía acercar a toda la congregación, toda la asamblea debía estar presente ahí en el atrio. Vemos este acto tan milagroso, y no es la primera vez que nuestro Dios, juega con elementos físicos, con la materia. Leíamos cuando veíamos esto de las plagas, dice que deben tomar hollín en sus manos, en sus puños, tanto Aarón como Moisés, y que posteriormente Aarón le entrega sus puños de hollín a Moisés, y Moisés debe lanzarlos. Como las manos de Moisés contuvieron 4 puños de hollín, y aparte dice que esta ceniza iba a cubrir toda la tierra de Egipto. Como 4 puños de ceniza abarcan toda la tierra de Egipto. Y vemos así muchas cosas, como nuestro Dios, decíamos, juega con esta parte física, como con unos pocos peces y panes alimentas a 5,000 y 4,000 personas. Milagros, por todos lados vemos nuestro Dios obra milagros, porque para nuestra mente, que podría ser imposible, ¿cómo van a caber ahí? ¿Cómo va a alcanzar? Dice la escritura, para nuestro Dios todo es posible. Para nuestro Dios, que es el amo de todo, que puede hacerlo todo. Para nuestra mente no lo alcanzamos a comprender, pero vemos esto tan importante. Ahora, ¿por qué toda la congregación debía estar ahí viendo cómo Moisés ataviaba y ungía al sacerdocio? Pues precisamente todos debían ser partícipes de esto. Es el honor que se le iba a dar, el respeto que le debían dar a los sacerdotes, al oficio, a lo que se iba a llevar a cabo. Continuamos, verso 4.
E hizo Moisés conforme le ordenó Dios a él, y se congregó la asamblea hacia la entrada de la tienda del encuentro. Y dijo Moisés a la congregación, esto también, ¿cómo puede ser posible que hable y toda la congregación le oiga? Dice, esta es la cosa que ordenó Dios por hacer. Y acercó Moisés a Aarón y a sus hijos y lavó a ellos en el agua, es decir, primero los purifica. Podríamos decir para nosotros, a nuestros días, los bautiza. Dice, y colocó sobre él, sobre Aarón, a la túnica, y ciñó a él con el fajín, y vistió a él con la toga sacerdotal, y colocó sobre él a el efod, y ciñó a él con el cinto de el efod, y ajustó a este con él. Estas prendas mencionadas en este verso son las que llevaba el sumo sacerdote. Por eso nos está especificando, acercó a él, a Aarón, le puso toda esta vestimenta, toda esta indumentaria. Dice, verso 8, y puso sobre él a el racional, y colocó en el racional a los Urim y los Tumim. Y habíamos explicado que este racional es un ornamento pectoral con piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel, y también conocido como el pectoral del juicio, ya que en su interior habían juicios o edictos para la nación. Explicábamos que Urim viene de la palabra Or, que significa luz, y la palabra Tumim, que significa integridad, porque al leerse en el apropiado orden las letras luminosas presentaban íntegras y certeras respuestas a preguntas de nación importante, las cuales el sumo sacerdote preguntaba a Dios. Cuando había una duda, no sabían cómo actuar, el sumo sacerdote preguntaba algo a nuestro Dios, y estas letras que contenía el racional, como una bolsa, como sí, en su interior, pues dice se iluminan, de ahí la palabra Urim, luz, y el sumo sacerdote, pues por medio del Espíritu de Dios, él entendía lo que debía hacerse, comprendía lo que debía, cómo debían obrar. Dice el verso 9, y puso el turbante sobre su cabeza, y puso sobre el turbante hacia la frente de su rostro el cetro frontal del oro, corona de la santidad, conforme ordenó Dios a Moisés. Y si recuerda, en esta diadema, en esta parte frontal, estaba escrito santidad para Dios, porque hacía alusión a el pueblo que debía ser diferente, debía separarse del resto de los pueblos, única y exclusivamente para Dios, para el servicio hacia nuestro Dios, por medio de lo cual pues sus ofrendas, sus sacrificios eran aceptados. Verso 10, y tomó Moisés al aceite de la unción y ungió al tabernáculo y a todo lo que estaba en él y santificó a ellos. Vemos cómo, a pesar de que Moisés no era el sumo sacerdote, no era un sacerdote, pero él fungió en esta inauguración como un sumo sacerdote, ya que por medio del aceite iba ungiendo a Aarón, a sus hijos y a todos los utensilios que eran para el servicio hacia nuestro Dios. Dice el verso 11, y asperjó de él, del aceite, sobre el altar 7 veces, y ungió a el altar y a todos sus utensilios, y a la palangana lavatoria y a su basa para santificarlos. Esta palangana, explicábamos, era esta fuente de espejos donde los sacerdotes se lavaban para oficiar. Verso 12, y virtió del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió a él para santificarlo. Y esto me recuerda ese Salmo 133 que nos está hablando de algo tan bonito, tan hermoso, cuán bueno y cuán delicioso es, y describe este episodio. Es como el aceite que baja sobre la cabeza, la barba de Aarón, al borde de sus vestiduras. Y póngase a pensar tan hermoso este evento de consagración para estos hombres especiales, santificados al servicio de nuestro Dios, y todos estos utensilios. Dice el verso 13,
Y acercó Moisés a los hijos de Aarón y los hizo vestir túnicas y ciñó a ellos con un fajín y vistió a ellos gorros conforme ordenó Dios a Moisés. Recuerden la diferencia de las prendas: 8 prendas para el sumo sacerdote, lo leíamos en los versos anteriores, y 4 prendas para los sacerdotes ordinarios, digamos. Nos las acaba de describir. Las túnicas, el fajín o el cinto, los gorros. Y recuerde también que usaban por debajo los pantaloncillos de lino. Y pues hasta aquí vamos a concluir con nuestra cuarta lectura. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana. Pasa a vosotros.